presencia hoy en este evento, este encuentro, foro político entre algunos actores y representantes de partidos políticos, de la sociedad civil y en este caso también un representante de lo que son las figuras de los candidatos independientes que por primera vez en Durango tuvieron una participación en el pasado proceso electoral. Agradecemos la organización de este evento al director de la revista Hola Durango, el señor Carlos Alcalde Nava, quien puso todo su empeño para que este evento se realizara en conjunto con otros personajes, otros actores que se muestran muy interesados por lo que son las cuestiones políticas y sociales aquí en el estado de Durango. Venimos de un proceso electoral, de una contienda electoral inédita para nuestro estado, donde, como lo mencionamos en un inicio, se dieron la participación de las figuras de las candidaturas independientes, pero también se dio de manera histórica la participación de la sociedad. El resultado de la contienda del pasado 5 de junio pues tuvo gran importancia y relevancia debido al nivel de participación de la ciudadanía, y esto es un indicador de que pues cada vez más como sociedad, más la duranguense, pues estamos mucho mayormente interesados en participar en cuestiones políticas, no solamente participando en las elecciones, sino también en distintos ámbitos como la participación como sociedad civil y todas estas cuestiones que nos involucran dentro del ámbito local. El encuentro tiene un formato que los organizadores tuvieron a bien formular. Prácticamente es una exposición de los diferentes enfoques desde las distintas perspectivas, en el caso de los partidos políticos, en el caso de los independientes y representantes de la sociedad civil. Nuestros expositores ya los conocemos muchos, nosotros ya sabemos quiénes son. Por parte del Partido Revolucionario Institucional está el licenciado Luis Enrique Benítez Ojeda, quien es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Juárez del Estado de Durango, doctor también por esta misma universidad. Es militante del Partido Revolucionario Institucional desde 1985, también, es catedrático en la UJED desde hace 21 años. Fue secretario general del PRI municipal, ha sido coordinador estatal y fundador del movimiento territorial, fue secretario de Acción Electoral y secretario general del Comité Directivo Estatal del PRI, fue coordinador de la precampaña de Ismael Hernández Deras en la comarca lagunera, fue coordinador de la campaña, coordinador general de la campaña de Esteban Villegas Villarreal, ha sido diputado local, diputado federal también, y recientemente es diputado local plurinominal electo. Por el Partido Acción Nacional está Víctor Hugo Castañeda Soto, quien es licenciado en Psicología, es maestro fundador de la Facultad de Psicología de UJED, catedrático también de la misma actualmente, fue catedrático en otras instituciones universitarias, en algunas privadas, es socio fundador del Colegio de Psicología de Durango AC, fue su segundo presidente, es militante del Partido Acción Nacional desde 1984, donde ha sido secretario de capacitación, secretario juvenil, secretario de elecciones, representante ante organismos electorales, ha sido en tres ocasiones diputado local, donde se desempeñó también como coordinador del grupo parlamentario, presidente de la Comisión de Derechos Humanos y presidente de la Comisión Editorial. Ernesto Escobosa, representante de la sociedad civil, tiene estudios de licenciatura en Derecho y maestría en Políticas Públicas, ha sido asesor en la 61ª y 66ª legislaturas del Congreso del Estado, ha participado como asesor del Gobierno del Estado en 2 administraciones, ha sido asesor de la Secretaría de Finanzas, conferencista, catedrático de Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de Durango,
es articulista y comentarista de temas políticos y sociales en distintos medios de comunicación, tanto escritos como electrónicos. Por otra parte, representando a los candidatos independientes, está el licenciado Ignacio Aguado, conocido como Nacho Aguado. Es un abogado egresado del Centro Universitario Promedac, tiene su propio despacho desde hace 14 años, en el que ha ejercido como su carrera profesional. Es columnista para el Grupo Garza Limón en el periódico Órale Qué Chiquito. Participa en diversos programas de radio en la capital del estado como analista político. Es también un activista ciudadano, como lo mencionamos, ex candidato independiente a diputado local por el 5º distrito, y es coordinador estatal de la Asociación Civil Responsables por México, que es una red a nivel nacional de candidatos independientes. Además es vicepresidente de la Fundación Sincar. A continuación vamos a proceder con detallar lo que va a ser el formato de este evento. En un primer segmento será una exposición de 7 minutos, cada uno de ellos hará una aportación de 7 minutos, en donde brevemente expondrán el tema enfocado a la corriente política a la que pertenece cada uno de ellos. Hablarán de los resultados, los efectos, errores, condiciones, circunstancias y lo que consideren importante de lo que ha sucedido últimamente, después del 5 de junio, y también nos ampliarán un poco el panorama sobre las perspectivas rumbo a las elecciones del 2018. El orden de participación ya lo sorteamos previamente. Está participando primero el licenciado Víctor Hugo Castañeda. El licenciado Víctor Hugo Castañeda tendrá su primera intervención. Seguirá el licenciado Luis Enrique Benítez. Enseguida participará Nacho Aguado, tendrá sus 7 minutos, y finalizará Ernesto Escobosa también con 7 minutos. Para el segundo segmento, ya posterior a las 4 participaciones, se procederá a dar lectura a una pregunta del auditorio para cada expositor, en la que tendrá cada uno 3 minutos para responder a estas preguntas. En un tercer segmento se hará un sorteo entre expositores, que es el mismo que ya hicimos al inicio, para que cada uno de ellos pueda hacer una pregunta al compañero que haya decidido cuestionar, y en la respuesta tendrán entre 1 y 3 minutos para responder. El cuarto segmento se abrirá 1 minuto libre para cada expositor para responder o aclarar cualquier tema que surja en el desarrollo del ejercicio de este encuentro, o bien dar un último mensaje de despedida al finalizar o cerrar su intervención. Explicado ya el formato, no sé si exista alguna duda entre los participantes en el panel. Procedemos. Bien. Como primer lugar, entonces, participará el licenciado Víctor Hugo Castañeda Soto. Tiene 7 minutos. 7 minutos para su intervención y empieza a correr su tiempo ahora. Gracias, muy buenas tardes, gracias a los organizadores. Quisiera partir de esta frase: cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto. No tengo mucha claridad, no tenía mucha claridad de cómo iba a estar este evento, que me invitó mi amigo, y le doy respeto a mi amigo, el artista Ernesto Escobosa, pero bueno, viniendo de Ernesto lo acepto y agradezco la invitación, y entiendo que tiene que ver pues con escudriñar lo que ocurrió el 5 de junio, más allá de la estadística electoral que todos conocemos, sus consecuencias, analizar sus consecuencias, implicaciones y los retos del nuevo gobierno que habrá de encabezar el doctor Aispuro. En ese sentido me parece que este foro es bueno y que vengan otros más. Para iniciar mi intervención debo anunciar, informar, advertir, aclarar, precisar, puntualizar, determinar, proclamar, declarar y manifestar, bajo protesta de decir verdad, a todos aquí presentes y a los ausentes por comunicativas personas, que un servidor comparece a este recinto, a este foro, bajo mi más estricta responsabilidad, y que en mis decires, alocuciones, afirmaciones, declaraciones,
verbos en cualquiera de sus conjugaciones, precisiones e imprecisiones, los haré a estricto título personal. En todo caso, debe quedar claro que aspiro a asumir plenamente la responsabilidad de lo que aquí digo y de las consecuencias que puedan derivarse. Serán, a fe mía, solo responsabilidad de un servidor y no represento al que ya se va ni al que va a llegar. Advertido lo anterior, no inventemos otra cosa y tampoco vaya a publicarse mañana que este su servidor viene a este poderoso foro para llamar la atención del que va a llegar y ser incluido en su gabinete. Soy de la idea de que hay vida más allá del gabinete. También informo a ustedes que evidentemente no excluyo mi militancia del Partido Acción Nacional de hace 30 años, un partido de centro, en el cual he militado durante 30 años y desde donde hemos combatido en el pasado a la izquierda anquilosada, enmohecida y retobona. Y en el presente estamos ocupados en combatir a la ultraderecha representada por el presidente Peña Nieto y su gabinete y cofradía de clericales, sin olvidar a la talentosa y hábil señora Angélica Rivera de Peña Nieto, para los chicos de Televisa, La Gaviota, quien con la mano en la cintura nos sorprendió con una bonita y cómoda Casa Blanca en Sierra Gorda, en Las Lomas, y después multiplicó el departamento 304 en el 404, y un cuate, buenísima onda, le pagó el impuesto predial. Eso es lo que hemos intentado. Claro, chulada tener un amigo de ese tipo que le pague a uno el predial, pero luego nos dimos cuenta que la hermana, el que pagó el impuesto predial de la señora Rivera de Peña Nieto, tiene contratos en Petróleos Mexicanos. Expuesto lo anterior y con el intento de explicar un poco a mi modo de ver las cosas, intentaría decir qué observo del 5 de julio. Primero, Durango tiene que pasar de la simple democracia electoral a la democracia efectiva, a una democracia de resultados para los ciudadanos. Segundo, la derrota del PRI en 7 estados de la República no puede ni debe considerarse como una derrota de coyuntura, sino una derrota sustantiva que marca no solo la necesaria transformación del PRI, si su Consejo de Administración así lo decide, sino que debe entenderse en su justa dimensión como el fin del sistema político mexicano, como lo hemos venido conociendo en ese extraordinario libro que publicó don Daniel Cosío Villegas y que lleva el mismo nombre, del sistema político mexicano. Quisiera destacar 2 puntos. Vicente Fox ganó en el 2000 por un tema de coyuntura, compañero de viaje de Acción Nacional. En 2006 gana Felipe Calderón, también con un tema de coyuntura, con la ayuda de algunos gobernadores del PRI del norte del país, pero también de coyuntura. Pero lo ocurrido el pasado 5 de junio de 2016 no es coyuntura, es sustantivo, porque hay una expresión de hartazgo y de participación ciudadana que nos dice que llegó el momento de transformar el sistema político mexicano. Y en el sistema político mexicano no solo está el PRI, estamos todos los partidos políticos y los organismos intermedios. Luego en el 2012 ocurriría algo peor que el sismo de 1957 y el de 1985, la llegada del habilidoso Enrique Peña Nieto, que pareciera que revitalizó al antiguo sistema político mexicano, y debería advertir que, siendo un presidente bastante joven, representa a lo más viejo y rancio del Partido Revolucionario Institucional. No lo digo yo, a 4 años de su gobierno, 7 de cada 10 mexicanos rechazan su administración. De las reformas estructurales que le dieron los partidos políticos al señor Peña Nieto, las hizo tomar. Pemex, postrada. La reforma energética, un fracaso. La reforma educativa nos tiene incendiado medio país. Y esto, pues, no funciona. ¿Qué ocurrió? Diría, con esto concluyo, ¿qué ocurrió el 5 de junio del 2016? La marca PAN ayudó al triunfo, la alianza PAN-PRD, el innegable carisma del candidato José
Rosas Aispuro Torres, el decidido y recio liderazgo del oftalmólogo José Ramón Enríquez Herrera en la capital, el hartazgo ciudadano sin duda alguna, 12 años de control absoluto de casi todos los organismos intermedios y el sometimiento de los medios de comunicación en el Estado de Durango fueron los que propiciaron sin duda ninguna en el Estado de Durango la alternancia en el poder. Solo de manera muy rápido lo digo, hay un documento que publicaré en las próximas horas y lo dejaré a su consideración. Bien, toca el turno al licenciado Luis Enrique Benítez Ojeda. Inicia su tiempo ahora. Muy buenas tardes. Primero agradecer la invitación que me hicieron para estar aquí en este foro político, resultados y perspectivas. Agradecer la hospitalidad de Oparmex y de todos los asistentes, mujeres y hombres que esta tarde nos acompañan y se dan cita en este recinto. Hacer un ejercicio de cuáles fueron los factores nacionales y locales que llevaron al PRI a perder el 5 de junio en algunos cuantos minutos resultaría quizá un esfuerzo muy complejo, pero yo asumo y hago mías todas las expresiones y adjetivos que al inicio de su participación hizo Víctor Hugo Castañeda respecto de que lo que yo comparta y comente esta tarde son expresiones que hago también a título personal. Sí, milito en el PRI, en el Partido Revolucionario Institucional, desde hace 31 años, pero sí también he sido uno de los principales críticos, no de ahora ni de los últimos tiempos, sino de siempre. Y me parece que en el caso del Partido Revolucionario Institucional en el país, perdimos la oportunidad que el pueblo de México nos dio cuando en el 2012 le dio el triunfo al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, porque no tuvimos la capacidad y la habilidad de poder conducir un gobierno con mejores resultados y con perspectiva de futuro, que es lo que quieren los mexicanos, que es lo que queremos todos. Debo de reconocer que las reformas estructurales no se van a reflejar en el corto plazo ninguno de sus beneficios y que quizá en el futuro algunas de ellas tengan que replantearse, volver a discutirse y en su caso ver si funcionaron o no. Yo creo que en el 5 de junio en el país la sociedad le cobró al PRI esa factura, la de un país con problemas, con convulsiones, con circunstancias también de índole internacional, sin recursos, con precios bajos del petróleo, con un entorno nada favorable y con un equipo que no ha ayudado, y un presidente que también, hay que decirlo, en muchas de las ocasiones no se ha dejado ayudar. El 5 de junio, particularmente en Durango, tuvimos una campaña que los priistas pensamos que con nuestra estructura, con el trabajo que se había hecho durante los últimos años, podía alcanzar a que el PRI ganara la elección. Sin embargo, había muchos factores que hicieron la diferencia. Un deseo de cambio de la sociedad en Durango y en México, un deseo ferviente de alternancias y de cambios que no solo está en Durango, sino en el mundo. Vimos lo que pasó en Gran Bretaña, hemos visto lo que ha pasado en Sudamérica, hemos visto cómo hoy gobierna un partido y en el siguiente periodo gubernamental viene otro, y la alternancia ya llegó para quedarse, y en Durango la vivimos porque la gente quería, sí, un cambio. Tuvimos en el PRI un proceso interno, que hay que decirlo, del cual no salimos bien librados, nunca logramos una cohesión interna, verdaderamente, con una región del Estado que cada día es más demandante y que con mucha razón exige y quiere también espacios, posiciones, oportunidades, recursos, gobernantes, que es la comarca lagunera, y con un proceso interno que no acabó de cohesionar a todos los priistas en torno a quien fue el candidato a la gubernatura. Por supuesto, no nos favorecieron las decisiones del gobierno federal y del presidente de la República, no nos favorecieron algunas formas del gobernador Jorge Herrera Caldera
que aunque desde mi punto de vista ha hecho mucha obra, ha hecho un buen trabajo como gobernante, las formas, los estilos y muchos de los asuntos públicos no gustaron a mucha parte de la sociedad, y también había una parte de la sociedad molesta, inconforme con ese actuar y con ese proceder. Un candidato que desde mi punto de vista también llegó muy rápido, es muy joven, con poca experiencia en lo electoral, y que en el camino todos quisimos y hicimos lo que pudimos para ayudar, pero no alcanzó a construir el resultado final. Traiciones adentro del PRI, grupos que se separaron porque no fue el candidato que querían, porque sintieron que no era un candidato con posibilidades de ganar, muchos priistas que apostaron por la causa del hoy gobernador electo, no de ahora, sino desde hace muchos años, desde hace mucho tiempo. Y yo he dicho y lo he mencionado con mucho respeto para el PAN, para el PRD, que seguramente, por supuesto, aportaron también su esfuerzo y sus votos con sus estructuras y sus militancias, pero me pareció que fue también más un encuentro entre priistas, entre los priistas que se habían ido y que se sentían desplazados los últimos 12 años, y entre los priistas muy jóvenes y muy nuevos que llegaron en los últimos 12 años, y que al final fue un asunto entre priistas con la ayuda del PAN, del PRD y de parte de la sociedad civil. Creo que también en el equipo de campaña se cometieron errores, asumo los que me correspondieron, asumen mis compañeros del propio candidato los que le tocaron. Aquel error de Canal 12 seguramente fue el comienzo de un final que no nos favoreció, y que en vez de fortalecernos rumbo a esa recta final, disminuimos las posibilidades. Y hay que decirlo también, un gobernador hoy electo que venía trabajando desde hace 18 años para ser primero el candidato del PRI y después el candidato opositor a la gubernatura. Desde 1998 él manifestó su intención de buscar ser gobernador y trabajó para eso. Entonces eran 18 años de trabajo que hay también que reconocer. ¿Qué sigue? Y termino bien rápido. Pues que el próximo gobernador electo nos dé a conocer primero su gabinete, que nos diga cuál es su plan de desarrollo, que nos compartan en el Congreso cuáles son las reformas que desea hacer para el cambio que ofreció en campaña, cuáles son las reformas en un equilibrio real de poderes que habrá entre legislativo y ejecutivo, y que nosotros verifiquemos el cumplimiento de los compromisos de campaña de cara al 2018. El siguiente turno es para Nacho Aguado. Marcamos el cronómetro. Inicia tu tiempo, Nacho. Ya. Listo. Pues yo no tengo que aclarar que mi participación va en el tema personal, parte de la partidocracia, el hecho de que los representantes de los partidos tengan que aclararlo. Yo creo que si no es falta de libertad, pues ¿qué será? A lo mejor no quieren herir susceptibilidades o que se vaya a confundir algunas posturas que ellos tienen de manera personal. Insisto, es parte de la partidocracia. Antes de mi exposición, quiero dar un poquito de historia respecto a las candidaturas independientes. Las candidaturas independientes no es otra cosa más que candidaturas sin partido político, para no confundir y no irnos o clavarnos con el tema independiente. Es un derecho recuperado que lo perdimos en 1946, que se abolió esa oportunidad de participación y pasó a ser exclusiva de los partidos políticos la participación o la posibilidad de llegar al poder en una elección, para contender en una elección. El precursor de las candidaturas independientes del 2005 fue don Jorge Castañeda Gutmann, que intentó registrarse como candidato a la presidencia de la República. La autoridad electoral lo negó y se fue hasta las instancias internacionales a defender su derecho a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que le fue mal. Y posteriormente, en el 2012, también don Manuel Cloutier también intentó registrarse como candidato independiente a la presidencia y pues tampoco tuvo éxito, y también tuvo que acudir a los tribunales internacionales para exigir el derecho
Y pues bueno, aquí regresa este derecho de participación de las candidaturas independientes por dos reformas elementales, dos reformas constitucionales que se llevaron a cabo. En 2011 se reconoce la participación política como un derecho humano. Antes estaba como una garantía individual, pero el simple hecho de ya considerarse derecho humano, pues eso ayudó mucho para que al siguiente año, que fue en el 2012, se hiciera otra reforma constitucional para autorizar ya la participación de las candidaturas independientes. Gracias a esas dos reformas existen ya dichas candidaturas. Desde el 2012, de esa reforma, el Congreso de la Unión, inútil, siendo benevolente con mis adjetivos, hasta al 2014 se tardó en promulgar las leyes, sacar la reglamentación de las candidaturas independientes. Casi 2 años se tardaron en ya abrir la participación, y se cristaliza la participación en la elección federal desde el 2015. En algunos estados, en elecciones del 2013 y 2014, hubo para alcaldes y diputaciones sin éxito, y fue hasta el 2015 que se llevaron a cabo. Hubo participación muy digna. Por primera vez tenemos un gobernador independiente, el primer diputado federal electo con Manuel Cloutier, un diputado local con Pedro Kumamoto, y algunas alcaldías como Poncho Martínez de Morelia y Beto Méndez de Comonfort, Guanajuato. Y pues bueno, y digo, tenemos o tuvimos éxito no porque seamos un partido político, porque no lo somos. Para empezar, no recibimos dinero y cada uno construye su propio proyecto. Somos muy distintos, y además nosotros, los candidatos independientes, o ustedes a lo mejor, si pretenden serlo, pues le van a tener que pedir permiso al pueblo para llegar a la boleta, lo que no hacen los partidos políticos. Ellos solamente tienen que quedar bien o estar bien con las cúpulas y pertenecer a algún grupo o algún cacicazgo de los partidos para poder ser postulados. Y pues bueno, en el 2016 en Durango hubo 22 candidatos independientes, un gobernador, varios alcaldes, algunos también fuimos para diputados locales. Y pues bueno, antes de pasar a lo local, quisiera darles un dato. Del crecimiento del 2015 al 2016, crecimos, y lo digo incluyéndome, 250% la intentona de ser candidato independiente y la participación formal, ya que estuvieron participando en las boletas. Entonces tuvimos éxito este año a nivel nacional. También aumentamos nuestro porcentaje de votación, tuvimos el 1.2 creo en el 2015, y ahora rebasamos el 3% en esta elección a nivel nacional. Eso se los dejo como dato para que se les quede registrado el crecimiento franco que ha tenido esta figura. Y pues bueno, en Durango hubo 22 candidatos independientes, hubo buenos, malos, regulares, y algunos fuimos de los peores. Pero bueno, hubimos candidatos independientes, que por cierto aquí veo 2 candidatos, pues les ganamos a 5 partidos, y nosotros sin dinero, llegamos a la boleta sin recursos, sin costarle un peso al pueblo. Posteriormente algunos les dieron 13 o 20 mil pesos nada más, pero bueno, es parte de nuestro éxito. Le ganamos a 5 partidos algunos. Está corriendo el último minuto. Híjole, pues muy poquito tiempo. El tema nacional, se está fraguando la intentona de generar una sola candidatura que pueda generar y competir a los partidos políticos. Jorge Castañeda encabeza las preferencias, seguida de Pedro Ferriz de Con, y un poquito más abajo el Bronco. Y pues bueno, los candidatos independientes tienen que incidir en que las cosas cambien, y bueno, pues yo me apunto, levanto la mano para exigir, señalar y proponer a nivel local y a nivel nacional. Y levanto la mano porque yo no tengo miedo, porque soy independiente y no tengo compromisos con ningún grupo. Y en el 2018
nos vamos a ver nuevamente las caras. Gracias. Gracias. Es turno ahora de Ernesto Escobosa, quien participa como representante de la sociedad civil. Corre tu tiempo. Perdón. Gracias, Víctor. Buenas tardes. Pues yo creo que en la historia moderna de México hay varios momentos muy interesantes que han marcado pautas sociales, que han llevado a tendencias que nos han traído hasta aquí. Creo que el movimiento de 1968, independientemente de que se haya participado o no directamente, deja una huella imborrable, donde se muestra un México que empieza a exigir libertades, que empieza a exigir ser escuchado por un gobierno que en aquellos tiempos se consideraba omnipotente, con una figura presidencial que era intocable para la prensa, que nadie podía criticarlo, que nadie podía señalarle los errores. Un gran ejemplo de lo que era la soberbia en el ejercicio del poder público en aquellos tiempos, que no ha disminuido, simple y sencillamente ha mutado. 1988 empieza la lucha por la libertad, empieza a ser el tema de los mexicanos, la democracia, tener la capacidad y tener el derecho de elegir libremente a los gobernantes. Eso detona en 1989, un año después de esa elección que gana Carlos Salinas de Gortari, en la construcción del PRD. El PRD empieza a constituirse en aquel tiempo como la izquierda más acabada de este país, que logra conjuntar a todas las expresiones que hasta aquel momento estaban pulverizadas, alejadas y eran marginales, en un solo gran partido que empieza a ser competitivo, que empieza a disputarle los espacios realmente al PRI y también al PAN, que también en los 80s tuvo un gran crecimiento que inició en el norte del país. Pero creo yo que en los últimos años la democracia ya dejó de ser tema. Ya nos acostumbramos a tener un sistema electoral sumamente caro, pero al final de cuentas sigue generando mucha desconfianza. El gran problema de este país es la desconfianza. Ahorita el tema es la corrupción y la impunidad. Esa es una de las causas por las cuales perdió el PRI el 5 de junio aquí en Durango. Antes los gobernadores se tardaban 20 años en llegar a esa posición. Hoy tenemos un gobernador que en 3 años fue presidente municipal, diputado federal y gobernador. Esta administración se caracterizó por producir muchos nuevos ricos. No fue sorpresa encontrarnos con esas bodegas repletas que tenía en su poder el delegado de Ceresol. Y tampoco fue sorpresa que la fiscalía lo exculpara y dijera que no había ningún problema y no había delito que perseguir, como si esas mercancías hubieran aparecido por arte de magia. Por eso perdió el PRI, por un exceso de soberbia. Ellos nunca contemplaron la posibilidad siquiera de perder, y eso fue lo que los condenó. Creo yo que hemos estado muy mal gobernados desde siempre. La época posrevolucionaria en este país ha sido grave, ha sido muy grave para poder avanzar, ha sido un gran obstáculo. Lo único que ha pasado es que se ha repartido el poder, un poder que antes acaparó el PRI y ahora con la partidocracia empieza a repartirlo con los demás partidos. El PAN hizo lo mismo. Vicente Fox tuvo un triunfo muy genuino en 2000. Los mexicanos empezaron a creer en la alternancia, pero veamos 2006. Felipe Calderón no hubiera podido ganar sin el apoyo del PRI. Y veamos 2012, un presidente como lo es actualmente Enrique Peña Nieto, que el mismo PAN se encargó de desinflar a Josefina Vázquez Mota para que él llegara al poder. ¿Cuál es la apuesta del PRI y el PAN en este momento? Que no llegue López Obrador a la presidencia en 2018. Y eso es muy lamentable, porque la democracia no se concretizó, no es una realidad. No podemos resolver todavía ese tema y estamos tratando de
experimentar en temas estructurales diferentes, como es la lucha contra la corrupción y la impunidad. Ahora se trata de construir fiscalías anticorrupción que realmente no van a servir para nada, porque durante muchos años estuvo vigente el Código Penal de este país y las leyes de responsabilidades para los servidores públicos, y no ha pasado nada. Los grandes corruptos siguen en la Cámara de Senadores, como Romero de Champs. El Bester Gordillo no está en la cárcel por corrupta, está en la cárcel porque desafió al presidente de México, y eso es bien grave. El problema es que ya nos acostumbramos a convivir con este tipo de fenómenos. Son parte de nuestra normalidad. México no tiene muchas salidas, no hay muchas opciones de hacia dónde avanzar. Nuestra clase política cada vez es de menor calidad, cada vez están menos preparados, cada vez son más cínicos. Y eso se traduce en los resultados. México es un país que tiene malos resultados. Durango es un estado que está teniendo malos resultados. No somos a secas el estado más pobre del norte de la República. Somos uno de los estados más pobres y con menos opciones de toda la República. Estamos al nivel de Chiapas, Oaxaca, Guerrero en cuanto a marginación. Y pasan los sexenios, llegan los discursos y se van, y todo sigue igual, se avanza muy poco. Tenemos una sociedad muy apática, y aquí en Durango pareciera que no hay oposición. Estos últimos 6 años, ¿qué se la pasó haciendo la oposición? Aplaudiéndole al gobernador y diciéndole que todo iba bien. No hubo voces discordantes que se atrevieran a señalarle sus errores en bien de la sociedad. Pero en las próximas elecciones, como en cada ocasión, van a volver a pedirnos el voto y van a volver a decirnos que ahora sí las cosas van a cambiar. Gracias. Concluida la primera etapa de este foro político, resultados y perspectivas como el 2018, vamos, para hacer un poquito más ágil el desarrollo del mismo, vamos a pasar a la etapa donde ya sorteamos también previamente las preguntas que se harán entre los panelistas. Durante el desarrollo de esta etapa, por ahí una de las señoritas edecanes trae las papeletas con plumas por si alguno de ustedes está interesado también en formular alguna pregunta para alguno de los expositores, pues lo puede hacer a través de ese pequeño formato. Les explicamos, mientras estamos en esta etapa, en este segmento de las preguntas entre los panelistas, ir por favor ahí, quien esté interesado, formulando sus preguntas y nos la hagan llegar a través de la señorita decana. Bien, en ese sorteo quedó de la siguiente manera. Víctor Hugo Castañeda decidió hacerle su pregunta al licenciado Luis Enrique Benítez Ojeda. Para responder, les recuerdo, tienen de 1 a 3 minutos e igualmente estaremos cronometrándoles el tiempo. Adelante, Víctor Hugo. La pregunta es al compañero catedrático de la Universidad Juárez del Estado de Durango, es diputado local en 2010 y diputado local electo en 2016. Creo que tiene la magnífica oportunidad el buen amigo Enrique Benítez Ojeda de restañir, de devolverle, de solventar el daño que le hizo a la Universidad Juárez del Estado de Durango. No una iniciativa tuya, Enrique, eso me consta, es del abogado del diablo o de Instrucciones, pero la presentaste tú, voz tuya, y creo que estás en la magnífica oportunidad histórica de resarcirle el daño que le hicieron a la Universidad Juárez del Estado de Durango y que convirtieron al rector en parte del gabinete del gobernador del Estado. Ya vas, don Enrique. Te respondo con toda franqueza, Víctor Hugo. Hace 6 años mi propuesta, y ahí está en el Congreso, fue en el sentido de hacer uso de una facultad legislativa que tenía el Congreso, la de revisar y modificar las leyes. Y la ley que rige la vida interna de la universidad no escapa
ámbito del Poder Legislativo, es una ley, nos guste o no, es otra ley, y se podía revisar, modificar, actualizar. Lo que yo propuse fue la no reelección del entonces rector, porque soy de los que considera que cuando mucho tiempo un solo grupo, un solo equipo, y lo es Escobosa ahorita, se perpetúa en el poder, termina habiendo vicios y se empieza a hacer mal uso de ese poder. Quizá eso le pasó al PRI, por eso nos cobraron la factura el 5 de junio y estamos pagando, la perdimos la elección. Pero estaba Rubén Calderón Luján, que venía de ser contralor, que venía de ser tesorero, que venía de ser rector, y que iba a acumular con una rectoría más algo así como 20 y tantos años de estar al frente de la Universidad Juárez. Mi propuesta fue en ese sentido. Yo no estuve de acuerdo en muchas de las formas, y también ahí está en el diario de los debates del Congreso lo que dije, y yo no estuve de acuerdo también en que haya habido una sucesión de rectores posteriormente. Yo estaré pendiente a que el gobernador electo José Rosas Aispuro Torres nos diga, una vez que esté al frente del Estado, qué quiso y qué quiere decir cuando en campaña señaló que le iba a devolver la autonomía a la universidad, porque es una frase muy genérica que hay que pedirle que nos la explique. ¿A qué se refiere? ¿A cambiar de rector, a elegir un nuevo rector, a que tenga más recursos económicos, a que haya libertad de cátedra? ¿A qué se refiere? Porque solamente lo ha dicho así. Aispuro ha dicho: voy a devolverle la autonomía a la universidad. Hay que preguntar a qué se refiere y cuáles son los pasos que él propone que hagamos. Y Enrique Benítez estará dispuesto, con todo el ánimo, Víctor Hugo, y se los digo aquí en presencia de todos, con todo el ánimo de escuchar lo que quieran los universitarios y hacer lo que quieran los universitarios, sin ningún problema, pero que nos expliquen a qué se refieren, porque lo que no sería correcto sería que fuera nada más un asunto meramente político-electoral. Es decir, que salga el rector y que salgan los que están ahorita o los que estuvieron estos 6 años para que entren otros diferentes y que hagamos lo mismo. Pues no sería tampoco un cambio ni una propuesta sensata. Vamos haciendo lo que los universitarios digan. Estoy en toda la disposición de apoyar lo que los universitarios quieran y pidan, pero que nos explique el nuevo gobierno a qué se refiere con devolverle la autonomía a la universidad. No es un asunto sencillo, hay que platicar mucho y hay que tener todo el ánimo y la voluntad política, y lo he platicado con algunos de los diputados electos del PAN y hemos platicado de algunas vías y alternativas que pudieran tomarse. Hay que revisar cuál es la que más quieren los universitarios, la que más conviene, y yo estoy en la mejor disposición de hacer lo que los universitarios señalen. Gracias. La segunda pregunta la va a hacer usted mismo, licenciado. Usted escogió hacerle su cuestionamiento a Ernesto Escobosa, quien también tendrá de 1 a 3 minutos para responder. Pues tal pareciera que ahorita que participaste, Ernesto, hiciste un buen recuento de lo que ha sido la política en este país, de lo que han sido los partidos, de cómo se han perdido oportunidades, de cómo en el 2000 Vicente Fox tuvo la gran histórica oportunidad de hacer un cambio que nunca llegó, de cómo Felipe Calderón, si no hubiera sido por el PRI y si no hubiéramos sido los que entonces éramos diputados federales a hacer el quórum, quizá no hubiera podido tomar protesta como presidente, porque el PAN por sí solo no alcanzaba la mayoría para que hubiera la sesión en la que él tomaría protesta, cómo llega el presidente Enrique Peña Nieto y en un poco tiempo todos los temas de corrupción y lo que todos hemos visto en la opinión pública desgastan la figura y la imagen presidencial en un momento en el que las redes y en el que toda la opinión pública está encima de todo lo que pasa y que ya no se puede ocultar nada, y que todo lo que hagamos o digamos ahí está y ahí queda. Mi pregunta en ese escenario que señala Ernesto Escobosa enfocada a lo local: ¿qué recomendaría Ernesto Escobosa al gobernador electo José Rosas Aispuro Torres que haga para que en los próximos 6 años cambie el estado de cosas tan crítico, el estado tan pobre del que habló y las circunstancias tan desfavorables en que estamos los duranguenses?
¿qué haría para en 6 años dar pasos que dijera Durango y los duranguenses, ahora sí, cambiaron las cosas, dentro de 6 años nos volvemos a encontrar, hacemos otro foro y vemos si todo lo que se dice que se va a hacer, que hace falta, se puede, no se puede, hay recursos, no hay recursos, es lograble, no es lograble? ¿Qué es lo que usted recomendaría si fuera el asesor principal del gobernador electo? 3 minutos. Sí, gracias. Sí, Luis Enrique. Yo creo que en gran medida te voy a hacer una recomendación a ti, y tiene que ver con el ordenamiento legislativo que le urge al Estado de Durango. Tenemos leyes contradictorias, leyes que se sacan de internet, que se maquillan, que se adaptan, ni siquiera a la realidad de Durango, nada más se le pone Durango y se le quita el nombre de otro estado, de otro país, y se presentan como si fuera un concurso a ver quién, al final de cuentas, qué diputado o qué grupo parlamentario presentó más iniciativas, y eso se le llama productividad legislativa, aunque esas iniciativas convertidas en leyes no sirvan para nada. Yo creo que de entrada debemos armonizar las leyes que tenemos, debemos reordenarlas y depurarlas. Yo creo que hay muchas expectativas en el gobierno del doctor Expuro. Una de las tareas es un ordenamiento de la administración pública. Hay muchas dependencias ornamentales que no sirven para nada, se tienen que depurar, algunas se tienen que desaparecer. Creo yo que él, como un hombre de leyes, como una persona que tiene mucha experiencia, está muy consciente de que se tiene que adelgazar este modelo institucional dentro del poder ejecutivo. Se debe invitar a colaborar a los mejores hombres. Todos los gobernadores lo dicen: voy a gobernar con los mejores, y siempre terminan apareciendo por ahí los amigos y los compadres. Así se gobierna en este país por tradición, no solamente en el estado de Durango. A mí me tocó ver de cerca a un gobernador, y me refiero a Ismael Hernández Heras. Él, cuando nombra al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, hace el nombramiento en la tarde, en la mañana él no lo conocía, pero ya sabía de quién se trataba y sabía lo que le podía aportar a Durango. La gran expectativa es que el doctor Expuro trabaje realmente con los mejores duranguenses que puedan aportarle algo al desarrollo de nuestro estado, que le apueste a la reconstrucción y a la reingeniería del poder ejecutivo, y que el legislativo, por su parte, al ordenamiento de esta legislación obsoleta que tenemos. Los principales obstáculos para el desarrollo siguen siendo las leyes y las instituciones que tenemos. A continuación, quien formulará la pregunta es Nacho Aguado, y él escogió hacérsela al licenciado Víctor Hugo Castañeda. Adelante, Nacho. Sobre los resultados electorales, usted no como representante del Partido Acción Nacional, simplemente como un panista que puede dar una postura a nivel personal. Sin duda alguna, las pasadas elecciones pues fue algo sui generis, y si ganó el Partido Acción Nacional, pues fue por varios aspectos. Yo creo que uno de los más pequeños de los aspectos pues fue el capital del propio Partido Acción Nacional. El año pasado solamente obtuvo 86,000 votos y ahora obtuvo 300,000. Esto nos da clara idea de que pues no ganó en sí, y menos el Partido de la Revolución Democrática. Ganó el aizpurismo, obviamente coincido con ellos por ser un cuadro ya con muchísima trayectoria, que no ha parado de ser candidato en los últimos 12 años. Pero bueno, la pregunta es: ¿considera usted que el PAN va a obtener unos resultados similares a los de este año, en el 2018 y en el 2019? Bola de cristal no la traje, la dejé en el consultorio.
Y te diría lo siguiente, Nacho, desde tu fobia partidista, que es evidente y es muy marcada. Así es, participaste en el 2010 con el doctor José Rosa Aispuro Torres en su campaña, no recuerdo el cargo que ostentaste, pero ciertamente en 2010 el PAN obtuvo 152,000 votos, en 2012 y 2013 sube hasta alcanzar 170,000 y en 2015 ciertamente caemos, como tú bien lo dijiste, y bueno, eso obedece a un proceso interno del Partido Acción Nacional. ¿Quién ganó la elección el 5 de junio del 2016? Con absoluta claridad lo digo. Hubo 9 partidos contendientes y se votó por una alianza. Se votó por la alianza PAN-PRD. Hubo la posibilidad y la capacidad de catalizar ese hartazgo y ese malestar ciudadano. ¿Por qué no lo hizo el Partido Encuentro Social? ¿Por qué no lo hizo el Partido del Trabajo con 25 años de trayectoria? ¿Por qué no lo hicieron los otros partidos políticos o los independientes que en Durango no funcionaron mucho? Hay candidatos que se registraron con 3,000 firmas y obtuvieron menos del 50% de votos de esas firmas. Es obvio, la respuesta es muy sencilla. ¿Quién ganó el 5 de junio? Diría lo siguiente. 1. La trayectoria y la marca de Acción Nacional, por supuesto. 2. El carisma y el liderazgo de José Rosa Aispuro y la capacidad que tuvo para aglutinar a panistas, perredistas y priistas resentidos y aquellos que tienen fobia a los partidos políticos. Tercero y muy importante, es importante cómo gana el oftalmólogo la capital del estado. 2.6 a 1. Eso es importante. ¿Por qué votar por José Ramón? ¿Por qué no se votó por Meño Ruiz Herrera o Herrera Ruiz? No recuerdo cómo se llama. Porque hubo la capacidad de Acción Nacional y de su candidato de catalizar ese hartazgo que también hizo que saliera la ciudadanía a votar en Durango en un 57%. Así se ganó el 5 de junio. Gracias. La cuarta participación entre preguntas de los panelistas. El turno es para Ernesto Escobosa, quien decidió hacerle su cuestionamiento a Nacho Aguado. Adelante, Ernesto. Gracias, Víctor. Bien, como bien lo dijo Víctor Hugo, no le fue bien a los independientes en este último proceso electoral. Yo quisiera preguntarte, Nacho, obviamente tenemos que hablar del contexto en que se dieron estas candidaturas, un contexto donde la prensa estaba totalmente controlada, incluso los articulistas no podían publicar libremente porque los directores no lo permitían, un contexto en el que fluyó muchísimo dinero por parte de los candidatos más competitivos y un contexto donde los parientes pobres siempre fueron los candidatos independientes. No tuvieron acceso a los medios de comunicación, no tuvieron acceso a recursos económicos para hacer algunas campañas que tuvieran impacto, al menos que fueran decorosas. Creo yo que se debe replantear cómo está la democracia en relación a esta figura. ¿Qué cambios debe haber, tanto en lo legislativo como en lo político y lo social, para que los candidatos independientes tengan la oportunidad de realizar campañas dignas, que tengan la oportunidad de tener penetración en el electorado y solicitar el voto en igualdad de condiciones a los candidatos de partido? Gracias. Pues sí, efectivamente coincido contigo. Los resultados de los candidatos independientes no fue el esperado, pero bueno, es parte del comportamiento electoral que vivimos la pasada elección. Se polarizó entre el partido en el poder y la alianza que representaba la ciencia cierta con José Rosa Aispuro. Hubo la polarización y entre ellos dos se
llevaron la mayoría del paquete. Sin embargo, yo no lo veo como un fracaso, lo veo como un triunfo, porque, insisto, no le costamos al erario para llegar a la boleta. Fue la primera participación sin dinero. Hubo algunos candidatos independientes que sí se vendieron y que sí, algunos los impulsaron por parte del poder, otros lo utilizaron esta figura para venderse, para meterse al mercado político. Yo creo que esas cosas no se valen. Sin embargo, hubo proyectos genuinos, insisto, que a algunos les ganamos a 5 partidos y candidatos expanistas impulsados que se fueron y se vendieron al PRI o al poder. Y pues bueno, eso es digno de comentarlo, que no nada más me tocó a mí, creo que a ti también, ¿no? A ti también te tocó ganarle 5 partidos. Y hubo malos que ahorita yo creo que ni siquiera podría yo voltearlos a ver. Y pues bueno, yo creo que tenemos que trabajar para que las próximas elecciones federales y locales disminuyan los requisitos absurdos e inútiles de participación, incentivar que la gente participe, porque hay 3 vías o 3 elementos para la participación: los requisitos documentales, que es enorme, que eso hay que disminuirlo; la recolección de firmas, que ahí no recibimos 0 dinero para recolectar las firmas, y fue una verdadera chinga estar casa en casa y convencer y meternos a la pedagogía ciudadana para decirle a la gente: un candidato independiente ¿es un partido nuevo? No, es una figura en donde nosotros no obedecemos a ningún partido, estamos solos absolutamente. Y llegamos a la campaña sin recursos, sin tener acceso y muy distantes. Si hacemos una comparativa proporcional de lo que tienen los partidos y lo que tuvimos los candidatos independientes, yo creo que tuvimos mucho éxito. Insisto, en el 2018 y 2019 nos vamos a ver nuevamente las caras, porque la elección fue sui generis y no van a tener los partidos, Partido Acción Nacional y PRD, la misma votación, pero por supuesto. Gracias. Gracias, Nacho. Bien, finalizada esta etapa, bueno, nos hicieron llegar ya algunas preguntas del auditorio. La mayor parte, bueno, para Víctor Hugo y para el licenciado Benítez, para Nacho también, creo que no le quieren preguntar nada a don Ernesto, pero ya dijo todo. Pero sabes, mira, hay una pregunta aquí que la persona que la formula la dirige hacia todos. Si quieres, la podemos pasar o lo damos, la respondemos en lo general. Bien, seleccionamos 4 preguntas. Las demás, creo que ya se habló un poco al respecto, pero podemos hacérselas llegar a quienes se las están dirigiendo, para que si consideran, si tienen a bien, quererles responder durante su último minuto, su minuto de despedida, si quieren por ahí aprovechar también el tiempo para responderles. El orden sería, pues, como fue el sorteo, y la primera pregunta sería para Víctor Hugo Castañeda. Dice: ¿cuál es su propuesta de lo que vendría siendo devolver la autonomía a la UGEL? Tienes, que es 3 minutos. Corre el tiempo, ya 1 minuto. El moderador es el señor Víctor Montenegro. Bien, adelante. Le diré lo siguiente: autonomía en principio es capacidad de autogobierno, capacidad de que los universitarios elijamos a nuestro rector, que acabemos con la simulación en el Consejo Universitario, que lo que hizo el Congreso del Estado en 2010, Enrique, elegir a Patricia Herrera Gutiérrez como rectora desde el Poder Legislativo, jamás se vuelva a repetir. Que no le escatimen los centavos a la Universidad Juárez del Estado de Durango, como lo hizo el que ya se va y los diputados locales. Eso es autonomía. Autonomía es que no la maneje el don, que la maneje el rector, que los maestros
se incorporen como maestros, una vez como un servidor libremos un examen de oposición y no con la anuencia del don. Que los alumnos se incorporen a la universidad una vez que hayan pasado el Ceneval y no con la anuencia de don. Autonomía quiere decir autonomía de gestión, de elegir a sus autoridades, a su rector y a sus directores. Es eso en principio, pero fundamentalmente es la libertad de disentir al interior de la Universidad Juárez. ¿Y qué es disentir? Es contrario al monopartidismo que configuró el gobierno que ya se va. Hizo de la UGEL un coto de poder, hizo de la Universidad Juárez el espacio del Partido Revolucionario Institucional y mató ese extraordinario derecho y esa extraordinaria expresión humana que es el derecho a disentir hasta de mis propios padres. Eso es autonomía y por eso vamos. Muy bien. Gracias. Toca el turno responder una pregunta del auditorio al licenciado Luis Enrique Benítez. Le preguntan, habla de vicios en el PRI, que necesita renovación, su diputación plurinominal y por oposición, ¿qué significa? A ver, yo siempre cuestioné que los plurinominales llegaban sin hacer campaña y sin tener los votos de la sociedad y todo eso. A ver, yo ya gané una elección de mayoría relativa en el ámbito local, aquí en la capital, y otra para diputado federal. En esta ocasión mi rol era otro, y yo fui incluido en las listas plurinominales porque todos los partidos, todos, en lo nacional y en lo local, buscan llevar a las listas a los cuadros que tienen cierta experiencia o que ya han estado o que finalmente vean la historia del PRI, del PAN, del PRD, de todos los partidos. Normalmente son quienes son coordinadores parlamentarios, son quienes coordinan las comisiones principales, y los plurinominales tienen esa razón de ser, de aportarle a las cámaras algo de experiencia que los partidos buscan llevar de entrada. Sin embargo, yo no buscaba ser diputado local. No era mi objetivo. Yo coordiné una campaña pensando en ganar. Sabía que era difícil, pero no era un deseo de Enrique Benítez el volver a ser diputado local. Sin embargo, las circunstancias se dieron de tal forma de que voy al Congreso, y cuando dice la gente es que no votamos por los plurinominales, valdría la pena aclararlo. Víctor Hugo también podrá darme la razón porque fue diputado plurinominal en algún momento en el Congreso. También los plurinominales se votan, más que la sociedad no sabe, porque estamos a veces no suficientemente informados y nos falta cultura política. También los plurinominales son votados por la sociedad. También los electores van y cruzan una boleta en donde están votando por los plurinominales. Sí votan por nosotros. Ustedes y los ciudadanos votaron por los plurinominales. En el reverso de la boleta en donde se vota para diputados de mayoría relativa vienen los nombres de los candidatos que cada partido está postulando por representación proporcional. Y la ley dice que en el momento en que se vota en una boleta, se vota por el partido y la fórmula de mayoría relativa, y al mismo tiempo se está votando por las listas que al reverso vienen de cada partido, y también son votados los plurinominales. Que hoy me toca jugar ese rol, pues sí, pero igual hace 6 años fui electo de mayoría relativa. ¿Qué tiene que cambiar en el PRI? Pues va a seguir habiendo plurinominales mientras existe esa vía, y será hoy unos y mañana otros. ¿Qué tiene que hacer el PRI para que pueda tener posibilidades de seguir compitiendo para ganar? Pues tiene de entrada que revisar mucho sus formas, sus procesos internos, sus gobiernos. Tiene que combatir la corrupción con ellos, tienen que pagarla a quienes la deban, tienen que ir a la cárcel los que hayan incurrido en algún delito o hayan tenido alguna irregularidad. Cuando decía ahorita Ernesto Escobosa, ya termino, cuando decía ahorita Ernesto Escobosa que en este sexenio hubo nuevos ricos y que en este sexenio hubo excesos y que en este sexenio de Jorge hubo todo lo que dijo, pues ahora es el momento que tiene el PAN, que tiene el PRD, con diputados en el Congreso y con un gobernador surgido de esta alianza, para con hechos y con elementos poder presentar las denuncias, poder llevar a los tribunales y a la cárcel, si así es el caso, a esos nuevos ricos de los que habla Ernesto. Sería bueno que les pases la lista
para que si no la tienen la revisen y procedan. Es el momento. No les vaya a pasar como a Fox en el 2000, que perdió la oportunidad de la alternancia y en 6 años se arrepientan los mismos militantes del PAN, del PRD y de la sociedad civil haber tenido la oportunidad y no haberlo hecho. El PRI tiene que empezar a entender eso y a ser más crítico. Yo lo he sido siempre. Ojalá mis compañeros de partido también lo sean y lo entiendan. Gracias, gracias. Enseguida. Trae sus fans. Hombre, La siguiente pregunta es para Nacho Aguado. Dice, usted sabe que lo que más pide el pueblo a un político es que sea auténtico. La pregunta es si hay futuro para las candidaturas independientes, y yo me imagino que esto es por el papel que jugaron a algunos perfiles que pues, no pudieron demostrar su autenticidad o legitimidad como verdaderos candidatos independientes. Ya lo dijimos, ha habido un crecimiento franco a nivel nacional y sin duda alguna lo va a haber en lo local. La elección pasada, donde fue la gubernatura, alcaldías y diputaciones, pues algo sui generis. Se polarizó la elección, pero la gente va a estar observando los resultados que tengan quienes llegan a representarnos y efectivamente va a haber éxito, porque las próximas elecciones van a ser intermedias y ahí el comportamiento electoral es un tanto cuanto especial. La gente quiere ver perfiles nuevos, no ver a los mismos, y quiere ver políticos que luchen por la causa ciudadana, no ver a los mismos perfiles postulados por los partidos, postulados por quienes ellos dicen que son los mejores ciudadanos para gobernarnos, que no lo son. Yo creo que si la gente se atreve a seguir abriendo brechas, se atreve a participar desde esta figura y obviamente lo hacen perfiles adecuados, con solvencia, con credibilidad, con proyectos genuinos, yo creo que sí vamos a poder en un momento dado lograr la simpatía total y ganar elecciones. Es un derecho humano, lo puede hacer cualquiera, incluso gente que milita dentro de los partidos. Y esto, las candidaturas independientes no son enemigos de los partidos, porque las candidaturas independientes les ayuda para democratizarse a nivel interior. Yo creo que de lo que sí somos enemigos son de las acciones de los partidos políticos, porque sin duda alguna, y ustedes van a estar de acuerdo, los partidos políticos todos caminan como siameses para gobernar este país. Sacar las reformas estructurales no son reformas estructurales de Peña Nieto, porque fueron aprobadas por los partidos. Para la contratación de deuda, no nada más es un gobierno, lo hacen nuestros legisladores y arriba se ponen de acuerdo. Hoy, en redes sociales, Manuel Cloutier dijo: a mí me quisieron dar 100,000 pesos para votar. Se reparten lana en los partidos políticos, arriba son iguales, tienen las mismas acciones. Insisto, los independientes no deben de ser enemigos de los partidos políticos y deben de ser utilizada esta herramienta en pro de la democracia en Durango y en México, por supuesto. Gracias. Bien, la cuarta pregunta es la que les formulan a todos y es referente a la comarca lagunera. Es una pregunta sobre el presupuesto. Dice: ¿cuánto es el porcentaje del presupuesto estatal para la región lagunera? Pero bueno, quizás Ernesto, a lo mejor podrías tú ampliarnos un poco el panorama de lo que ocurrió allá en la pasada elección. Se veía aquella región como una especie de joya de la corona, ¿no? Los dos principales contendientes mantuvieron una fuerte presencia en cuanto a sus campañas políticas por allá, incluso entre campañas y todo el tiempo que pudieron se mantuvieron presencia y posicionamiento por aquella región. ¿Qué fue lo que pasó ahí en la comarca? Porque finalmente allá ganó el Partido Revolucionario Institucional las alcaldías y al PAN no le fue también como se esperaba allá. Tienes 3 minutos. Sí, gracias, Víctor. No, pues
un fenómeno muy interesante lo que pasó en esta ocasión en La Laguna, el gran bastión del PRI que le ha permitido ganar holgadamente en las últimas elecciones a gobernador. Creo yo que en gran medida fueron las altas expectativas que tenían los laguneros de tener por primera vez en mucho tiempo, al menos en la era moderna de la política en Durango, una gobernadora de La Laguna, y me refiero a Leticia Herrera. Las expectativas eran altísimas. Lo cierto es que de una forma inusitada, como acostumbran hacerlo en estos tiempos de la partidocracia, pues el presidente de la República, porque fue él, aquí no hubo un proceso democrático interno del Partido Revolucionario Institucional, decidió que el candidato fuera el más débil, el que iba abajo en las encuestas. A mí me tocó ver algunas encuestas muy serias de parametría. A principios de diciembre, Leticia Herrera iba 21 puntos arriba de Esteban Villegas, y aún así el presidente de la República forzó las condiciones para que el candidato fuera Esteban. Creo yo que en gran medida se cae la votación que había mantenido tradicionalmente el PRI en La Laguna, precisamente por esa imposición, porque así lo tomaron los laguneros. Se empezó a dar un fenómeno muy interesante a lo largo de la campaña constitucional, que básicamente era Leticia sí, Esteban no, y eso se tradujo en las urnas con todo, y que quedó muy tableado. Ya no fueron las diferencias tan amplias que se habían dado en el pasado, y esto nos habla de que los gobernantes están tomando decisiones muchas veces impopulares, que los gobernantes no han tenido la capacidad, como nunca ha sido en este país, de respetar los procesos, los momentos, incluso los sentimientos y las emociones de los militantes de sus partidos. Siguen imponiendo decisiones, siguen imponiendo candidatos. A la gente hay que saber escucharla. Creo yo que esto debe traducirse en un aprendizaje. Los partidos deben empezar a tener un poder intrínseco más allá del gobernante, más allá de quien está en el poder. Los partidos deben empezar a liberarse para poder ser constructivos, para poder aportarle a la sociedad lo mucho que ellos reciben. Un partido, una estructura, una opción para llegar al poder no puede seguir estando subordinada a la voluntad de una sola persona, ya sea el presidente o sea un gobernador, porque tienden a ser falibles, tienden a equivocarse. Lo acabamos de ver el 5 de junio, un presidente que tomó una decisión para que su partido perdiera en Durango. Terminó el tiempo. Gracias, Iván. ¿Cuánto es el presupuesto de Berti? Los que estén más ahí inmersos en esos temas. Es muy variable, ¿no? Por año, por sexenio. Es que no hay un presupuesto para la región. No hay un presupuesto para la región. La comarca lagunera se integra por 11 municipios, de los cuales 2 son importantes, o los más importantes: Gómez Palacio y Lerdo. Gómez Palacio lo conoce muy bien Nacho Aguado por el desempeño que tuvo su padre, y son los 2 grandes municipios más grandes. 11, el resto, San Luis del Cordero, Santa Clara, San Pedro del Gallo. Entonces, lo que sumen los presupuestos, que es una miseria, lo que sí está importando, que instauró Felipe Calderón, es el presupuesto metropolitano. Es la conjunción de los dineros de Lerdo, Gómez y Torreón. Ahí sí ya estamos hablando de una cantidad importante. Lo demás, imagínense ustedes, San Pedro del Gallo, San Luis del Cordero, donde las lagartijas se pelean por una gota de agua. Esa es la realidad de los municipios, por así las dejó el Villasaba. A ver, bien rápido. Solamente hay fuentes muy claras y muy concretas de dónde hay recursos. Los municipios y el Estado, estamos hablando de los municipios, pongamos Gómez Palacio, Lerdo, viven de las llamadas participaciones federales surgidas de la recaudación federal participable vía una ley de coordinación fiscal, en donde vienen las fórmulas de cómo se reparte en todo el país ese recurso. Segundo, fondos de aportaciones del ramo 33, en donde hay 7 fondos, y dentro de los cuales los municipios de manera directa acceden a 3 de estos 7 fondos. Y tercero, subsidios.
o recursos extraordinarios, no hay más. Y en el caso de la comarca lagunera, hoy por hoy, el recurso mayor que tiene, en el caso de Gómez Palacio y Lerdo, por estar conurbados con Torreón, es, como bien dice Víctor Hugo, el llamado Fondo Metropolitano, que por cierto no lo creó ni lo autorizó Felipe Calderón. Quiero decirles que ese Fondo Metropolitano ya venía desde mucho atrás y que se lo quedaban prácticamente en el Valle de México, el Distrito Federal entonces y el Estado de México. Fue en la legislatura en la que participamos Leticia Herrera y yo, como diputados federales, Jorge Salum por Durango, por cierto, fue en esa legislatura en donde nosotros pedimos y planteamos que pudiera incorporarse a Durango como zona metropolitana. Y nosotros abrimos ahí, porque el proyecto de presupuesto que presentó el entonces presidente Calderón iba, como siempre, solamente consideraban al Valle de México y creo que habían agregado a la zona de Monterrey y los municipios de Nuevo León. No era histórico. No, espérame, pero no estaba Durango. No estaba Durango. Estuvo porque nosotros planteamos que estuviera Durango. Leticia y yo, que estaba ella en la Comisión de Desarrollo Metropolitano, y a mí que me tocó ser el coordinador de los diputados del PRI, trabajamos para que entrara Durango, no estaba. Durango recibe del Fondo Metropolitano cerca de 600 millones de pesos anuales, que se sigue incrementando, y que hoy te diría, más o menos de lo propio del Estado, la comarca lagunera se anda llevando algo así como el 14%. Es muy poquito. Es muy poquito. Tiene que incrementarse en obra, tiene que incrementarse en seguridad, tiene que incrementarse en diferentes tareas, pero eso ya le tocará al Congreso y ahí estaremos los diputados y ahí estarán los de la Laguna también viendo a ver si ahora hay más recursos para la Laguna y a ver si ahora hay más recursos, todavía más recursos que nunca serán suficientes para la universidad, por cierto. Gracias. Bien, concluida ya esta etapa, vamos a un último segmento. Tendrán cada uno de los expositores un minuto libre para cerrar su participación. Podrán hacerlo con un mensaje personal alusivo a los temas que aquí se han desarrollado, o incluso, como lo mencionamos ahorita, si llegan por ahí algunas preguntas que nos formulamos y quieren aprovechar para responder, para lo cual tendrán un minuto y un minuto extra de tolerancia para su intervención. Va primero Víctor Hugo Castañeda Soto. Inicia su tiempo ahora. Muy rápido, me faltó decir que los alumnos elijan a sus dirigentes estudiantiles y acabemos con un presidente de la de unidad. Y 3 rectores, la señora Patricia Herrera, el señor Luis Tomás Castro Hidalgo y el señor Erasmo Narro. Acabar con eso es autonomía universitaria. Diría que urge a este país pasar del presidencialismo delincuencial en el que ha caído el presidente Enrique Peña Nieto, un presidente desfondado moral y éticamente, para dar paso a un presidencialismo fundado en la ética y en la credibilidad social. Un presidente que tenga credibilidad ética y moral. Decirles que en el ámbito estatal, aquel que le metió mano al cajón de los centavos deberá ser castigado conforme a derecho. Y segundo, acabar con los sindicatos tóxicos que impiden el desarrollo del estado de Durango. Un minuto de tolerancia. Y diría muy rápidamente, en poco desahogando esta inquietud de los candidatos independientes, decirle que creo tanto en las candidaturas independientes que acabo de invitar a mi primo Jorge Castañeda a Durango, y los están invitados el próximo 27 de septiembre en el Minería Ochoa para escuchar un planteamiento del doctor Jorge G. Castañeda, porque yo soy un creyente, pero fracasó en Durango el proyecto de candidaturas independientes, pero soy un creyente de la participación de la sociedad civil. Y concluyo diciendo, el reto que tiene el doctor José Rosas Aispuro Torres es enorme, no es opción fracasar, pero para eso se requiere la participación ciudadana y la revocación del mandato, urgente para los diputados locales. Si no funciona, para su casa. Gracias, Víctor Hugo. A continuación, su mensaje final del licenciado Luis Enrique Benítez. Comienza su tiempo ahora. Bueno, pues yo cuando empecé la primera exposición fui muy crítico de mi partido y señalé las cosas y los errores y por qué creo yo que habíamos no ganado esta campaña política, pero veo que en el PAN y en
resto de mis compañeros, inclusive los independiente, hay una euforia seguramente todavía por el triunfo, en donde no reconocen también que así como hay aciertos y como ahora ganaron, también han cometido y siguen cometiendo errores. La pregunta que le hizo a Víctor Hugo Castañeda a Nacho Aguado no se respondió. ¿Qué piensa en el 18? ¿Cómo les va a ir? No la respondió. Y no la respondió porque en el 18 van a ser otras las condiciones. No va a estar jugando José Rosa Saizpuro Torres. Aunque reconozco que va a haber una bola de nieve federal que va a impactar en el proceso local de diputados locales, porque los que vamos a entrar somos de 2 años. Y yo por eso nunca he estado de acuerdo en que se empaten las elecciones, porque una elección federal es muy distinta a una local, pero condiciona el resultado de la local. Entonces a lo mejor les pueda ir bien por lo federal. ¿Qué tiene que hacer José Rosa Saizpuro Torres de cara al próximo gobierno? Pues primero cumplir compromisos, que eso sí los puede cumplir, ¿eh? Ahí no es de que si hay dinero o que si no, o que si eran muchos años del PRI. Primero, ofreció que en la mitad de su gabinete, de sus primeros mandos, de las secretarías, la mitad serían mujeres. Segundo, en La Laguna dijo que la mitad, casi con un buen porcentaje, así lo dijo, por ahí están las reseñas, serían de La Laguna. Tercero, que serían de la sociedad civil y de todos los partidos. Bueno, pues eso los puede cumplir el 15 de septiembre. Vamos a ver si empezamos por ahí, porque yo veo que en el equipo de recepción, donde hay cerca de 1000 personajes recibiendo la administración, cerca de 800 son del PRI, o trabajaron y militaron en el PRI. Vamos a ver si el PAN y el PRD ya en los hechos no se arrepienten de haber apostado a un proyecto que va a seguir siendo del PRI en Durango. Ha concluido el tiempo. Gracias. Toca el turno de el mensaje final a Nacho Aguado, para lo que inicia tu tiempo ahora. Pues ya como despedida, agradecerles que hayan estado aquí, resaltar y comentar que en los partidos políticos hay de todo, como en los independientes. Aquí en los partidos políticos pues hay gente que dignifica a sus partidos políticos, y yo creo que en Durango ya no podemos permitir seguir divididos por partidos políticos. Yo creo que son más las coincidencias que las divergencias. Las propuestas de Enrique Benítez, de Ernesto, de don Víctor Hugo, pues son, en la mayoría son muy coincidentes a la de un servidor, y yo creo que a las de ustedes también. Pero es fácil, muy fácil el discurso y de estar aquí y decirlo. El tema es irnos al terreno de los hechos. Cada uno de nosotros desde nuestra trinchera, en la que estemos, así seamos comerciantes o seamos albañiles, tenemos que cumplir como sociedad, porque todos somos una cadena, todos somos un eslabón en esta cadena social a la que pertenecemos todos. Ojalá que se den más de este tipo de ejercicios, porque alimentan, son cuestiones propositivas. Yo felicito y agradezco a la revista Hola Durango, a Carlos Alcalde Nava, que haya tenido la voluntad de este ejercicio que mucho labora Durango. Ojalá que se den más estos ejercicios, y les agradezco a los panelistas. Gracias, gracias. Finalmente es el turno de Ernesto Escobosa para emitir un mensaje final, para lo cual inicia tu tiempo, Ernesto, ahora. Gracias, Víctor. Yo también quiero concluir mi exposición aquí con ustedes, más que nada compartir este momento, agradeciéndole a mi amigo Carlos Alcalde por este esfuerzo que hizo para reunirnos aquí, intercambiar y contrastar estos puntos de vista. Fue para mí un placer haber compartido la mesa con todos ellos. Todos son mis amigos, incluido Víctor, el moderador. Y la verdad, agradecerles a ustedes por haberse tomado el tiempo para venir a escuchar un poco de lo que cada uno pensamos de Durango y de lo que se debe hacer aquí para que las cosas marchen mejor. Y efectivamente las expectativas en relación a la administración que iniciará el doctor Saizpuro el 15 de septiembre son muy altas. Yo creo que el gran reto del próximo gobernador es precisamente
empezar a conjuntar todas estas fuerzas, toda esta pluralidad, todos estos puntos de vista, muchas veces encontrados en torno a un proyecto que le abone a Durango para avanzar hacia un solo objetivo. El gran problema que tenemos los duranguenses es que cada quien trae su propia agenda. Muchas veces los esfuerzos de uno obstaculizan a los de los demás, y por eso hemos avanzado tan poco en relación a otros estados de la República que han logrado cumplir sus objetivos mucho mejor que nosotros. El gran secreto para construir el desarrollo, el progreso y el bienestar del que tanto se habla son los consensos, son los acuerdos mínimos de gobernabilidad. Plantear cuáles son los objetivos que se pretenden y que todas las fuerzas políticas cedan un poco, tengan un poco de humildad y trabajen unidos para irlos concretando al corto, a mediano y a largo plazo. No vale más seguir en el Congreso muchas veces con posiciones irreconciliables que lo único que hacen es obstaculizar. Y no vale que volvamos a tener un titular del Ejecutivo tan tiránico, tan cerrado y tan malo para escuchar. Gracias. Gracias, Víctor. Gracias. Bien, concluimos todas las etapas de este encuentro foro político, resultados y perspectivas rumbo al 2018. Agradecemos la participación de los panelistas, pero también la participación de todos ustedes. Es una clara muestra del gran interés que tiene la sociedad para con estos temas, lo cual pues es un indicativo de que como sociedad democrática pues estamos avanzando. Hay un mensaje final que correría a cargo del director de la revista Hola Durango, quien es el organizador de este evento. Por aquí anda Carlos, pasa por favor. Pues muchas gracias por haber venido aquí a acompañarnos este día, aquí con Nachito Aguado, con los presentes panelistas. Aquí pues mi Nacho organizando estos eventos para que aquí los partidos políticos discutan los diferentes puntos de este próximo sexenio que esperemos que sea un nuevo parteaguas para este Durango que todos queremos y anhelamos, que ya cambien las cosas con el licenciado Espuro y con el señor Enrique, el doctor Enríquez, ahí en la presidencia municipal, que cambien las cosas y por el bien de la ciudadanía. Muchas gracias por habernos acompañado este día.